Graciela Pizarro, soy la decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Y bueno, me toca darles la bienvenida a los que están acá, a los que están en Zoom, y las gracias por estar aquí. Para nosotros es hoy en la facultad, este día es un día histórico, un hito. Cuando yo empecé como decana hace 3 años, la facultad ya tenía la carrera de diseño, gracias al trabajo enorme de María y de un grupo de profesores de la Facultad de Comunicación. Y la Facultad de Comunicación en este momento tiene 3 carreras. Comunicación, que hace 3 años, 30 años, 20, no 30 años, hace 2 años, 32 años que estamos. Diseño, que ya vamos por la segunda cohorte, y este año empezamos un marketing con orientación en diseño y comunicación. Entonces, yo no estuve en la preparación de la carrera, con todo el esfuerzo y el trabajo que eso llevó, pero bueno, cuando fui decana tuve que ponerme un poquito en auge, ¿no? De lo que es el diseño. Yo vengo de la comunicación. Y lo que más siempre me impactó y me gustó es que María siempre me decía, nuestros alumnos tienen que salir de acá, yendo al territorio, caminándolo, interviniéndolo de manera estratégica, nuestros alumnos de diseño, ¿no? Para que mejorar la calidad y la vida de la gente. Eso fue lo que a mí más me gustó de la carrera, del enfoque, que es también un poco el enfoque que tenemos no solo en la facultad, en las otras carreras, en los posgrados, sino en toda la universidad. El centro son las personas. Entonces se lo puede hacer desde el diseño, se lo puede hacer desde la comunicación, se lo puede hacer desde el marketing y de todas las otras disciplinas que están en la universidad. Entonces, un hito fue la carrera de diseño. Otro hito es hoy, con esta Open Class, que lo que intenta es ser como la antesala del programa que se va a abrir, programa ejecutivo de diseño en impacto social, que por ahí estaba escrito en la otra slide, que va a empezar el 18 de septiembre. Entonces, en conjunto entre la Austral, entre la Facultad de Comunicación, y hoy tenemos aquí al profesor Stefano Pratisi. No va a salir la pronunciación. Stefano, que es de la Universidad ICIA, Universidad ICIA Urban Design, que lo vamos a hacer en conjunto para que el programa no quede en un programa, sino que después crezca, ¿no? Entonces tenemos esa combinación que me parece también muy interesante, que una universidad de Italia, ¿no?, venga con nosotros, esté con nosotros y estemos juntos hablando de diseño, ¿no? Que es mejor que Italia cuando uno piensa, por lo menos desde acá, cuando uno piensa en diseño. Entonces, bueno, te agradezco mucho, Stefano, que estés aquí, que hayas venido antes, porque el otro hito que vamos a tener, además de estos dos que estoy contando, pero relacionado con la semana que viene nuestros alumnos de grado van a hacer toda la semana de diseño un workshop con profesores y 4 organizaciones de la sociedad civil para también proponer soluciones a objetivos y retos y desafíos que tienen esas organizaciones. Así que va a ser una semana intensiva para nuestros alumnos de diseño, para toda la facultad, porque vamos a participar también otros profesores. Entonces, bueno, esos son como lo que yo quería contar, en qué contexto se da este primer programa propio, porque tenemos otro de economía circular en posgrados, con diseño, económicas e ingeniería. Pero este es el primer programa de la Facultad de Comunicación de posgrado en diseño, entonces está dentro de la Escuela de Posgrados de Comunicación, que también tenemos maestrías en comunicación. Así que bueno, les doy la bienvenida, les agradezco mucho a los presentes otra vez y a los que están en Zoom,
y dejo el camino a los que saben de esto, no como yo que no sé mucho. Bueno, nada, lo mío es muy cortito. Me paro porque si no me siento muy enana. Pero en realidad, hoy yo pensé que lo que voy a decir, ¿no? Porque Marcela ya dijo, digamos, todo lo que es el escenario general. Y quedó bastante claro y completo. Así que, pero una cosa en cambio que me parece importante decir es que hace un año, por esas circunstancias de la vida, nos cruzamos con Stefano y ahí empezamos a soñar. Y hubo como un paralelismo de alguna manera, y es que así como desde mi percepción, que puede estar equivocada, Roma es un poco la capital burocrática de Italia, lo mismo pasa con Buenos Aires. Y entonces estas afinidades electivas o no tan electivas hacen que pudiéramos nosotros soñar juntos. Yo especialmente desde el diseño estratégico, que es lo mío, y él que tiene formación de filósofo, de comunicador, etcétera, etcétera. Así que fue como un proceso de complementariedad muy interesante que fuimos tratando de entender qué era lo que podíamos transitar juntos, y la idea es justamente esta, de llegar a esto, que es nuestro primer gran intento de hacernos compañía entre los dos países, también mirando a una relación a largo alcance. Y en este proceso fue que hablamos con Mariana, que es realmente la gran hacedora de este programa, porque es la que ha llevado todo el peso de la situación. Y creemos que va a ser algo muy importante y muy interesante, porque es justamente esa articulación del diseño con nuevas maneras de ver las cosas. ¿Dónde y dentro de lo que es el territorio? ¿Y qué es el territorio? Y justamente es el territorio del pensamiento sistémico. O sea, si nosotros empezamos a pensar el diseño no ya solo como diseño de productos, que es como muchos están acostumbrados, sino al diseño como ese lugar de procesos y no solo de productos, y que además tiene que ver con el impacto de las nuevas maneras de vivir en escenarios sistémicos. Entonces ahí encontramos este lugar en el que estamos ahora proponiendo esta realidad. Que ahora lo dijo a Stefano, que nos cuenta un poco desde ICIA la visión de ellos. Muchas gracias. Bien, gracias Marcela, gracias María. Bueno, gracias para estar aquí, porque hoy empieza un sueño que para nosotros tiene una fecha de nacimiento, que en el 1973. Hicieron Design es la universidad más antigua de Italia, universidad pública más antigua de Italia de design. Yo diría de Europa también. Tenemos la información precisa, pero seguramente sí. Y es importante cómo nace, porque nace de la voluntad de algunos diseñadores y de algunos historiadores del arte, Carlo Giulio Argan, por ejemplo, que ha sido alcalde de Roma también, que querían hacer algo medio raro por la década del 70. O sea, poner una universidad de diseño en Roma. La capital del diseño, por supuesto, ¿no? Si uno pregunta a cualquier persona, en Italia es Milano. ¿Y por qué Roma en la década del 70? Porque tenían un sueño. El sueño era de hablar a lo que ellos llamaban committenza alternativa, que traducida sería administración pública. O sea, no solo las personas, no solo las empresas, sino la administración pública. Algo que en ese momento, yo diría en este momento también, hablar de diseño y administración pública no sigue siendo algo exótico, pero en la década del 70 seguramente sí. Y de allá nace la idea de fundar un instituto, el Instituto Superior para las Empresas Artísticas, porque teníamos una ley del final del 1800 que brindaba la posibilidad a algunos institutos de otorgar un título que después de la reforma de Bolonia es un título universitario. Y con dos miradas precisas. De un lado, la administración pública es algo importante en el sistema del diseño, y del otro lado,
el diseño es algo más de lo que puede ser una silla o una mesa. Eso no lo digo yo, es una citación de un diseñador italiano importante, pero este era el desafío, este era el sueño. Y me parece que este sueño hoy tiene, gracias al trabajo de todos, de María Mariana y de los colegas que están conectados de Italia, de Raíza, de Lucas, tiene la posibilidad de realizarse. Porque a mí me gusta mirar a este programa con tres palabras, ¿no? Mirando como tres palabras que sean una estrella polar, diríamos nosotros, ¿no? Una referencia para la dirección. El primero es, volvemos a hablar en serio de diseño sistémico cuando hablamos de diseño en la realidad. O sea, diseño para el impacto social quiere decir una cosa: diseñar para cambiar la vida de las personas, y para cambiar la vida de las personas en serio y mejorándola. Y eso significa no tanto un diseño con una orientación a la persona, sino un cambio total. El cambio total es que las personas, las relaciones de las personas, el parentaje entre las personas y los sujetos no humanos que hacen parte del ecosistema es el punto de partida, ¿no? Donde podemos empezar a diseñar, a programar, a proyectar algo distinto. La segunda palabra es, no quiero hablar más de herramientas. El diseño está lleno de herramientas, está lleno de modelos. Tenemos un montón de libros sobre modelos para hacer un proyecto. Me gustaría mucho más volver a hablar de sistema de relaciones. El diseño es algo fácil. Yo soy filósofo y miro a lo que decía Aristóteles cuando decía, todos somos zoon políticos, ¿no? Somos hombres y mujeres que tienen relaciones entre sí mismos. Y cuando tenemos relaciones entre sí mismos, lo hacemos de una manera particular. Creamos el espacio público. El espacio público es, de hecho, el sistema donde vive el diseño. Y si este sistema es un sistema que creamos nosotros con nuestra participación, bueno, a mí me interesa mucho más ver cómo interactuamos en este sistema, cómo el diseño puede diseñar la posibilidad de crear soluciones a los problemas que tenemos o a la necesidad que tenemos. Y no al revés, no crear servicios para mirar cómo se pueden encontrar soluciones. Esa es una revolución. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el diseño de servicios, ¿qué se hace? Se mira la necesidad de las personas y se piensa que hay una administración pública que brinda un servicio que soluciona el tema. Esa es una estructura bien del siglo XX que ha completamente fracasado. Hoy tenemos que mirar a servicios públicos que no solo tengan en cuenta al ciudadano. Al revés, el ciudadano es parte activa de ese servicio. Y para ser parte activa de ese servicio significa que nosotros, los diseñadores, tenemos que pensar y proyectar algo distinto a lo que estamos haciendo. Y la tercera palabra es pensar un impacto social que sea un efecto y no un punto de partida. Muchas veces cuando hablamos de impacto social es algo como una palabra que nos quita del problema de decir qué podemos hacer en el mundo, ¿no es cierto? Bueno, somos diseñadores que crean proyectos con impactos sociales. Y no es cierto, es al revés. Organizar, pensar, proyectar con impacto social significa no ir a buscar las herramientas, sino utilizar herramientas para encontrar soluciones. Fíjese usted, lo más joven es fundamental, porque nosotros los diseñadores hoy
tenemos un compromiso importante en nuestra sociedad. O sea, lo de hablar y de encontrar y hablando idiomas distintos, encontrar la capacidad de proyectar junto a no diseñadores, a personas profesionales que tienen otra competencia. Y nosotros que tenemos que hacer, crear el alquimia, ¿es cierto? Y eso es un diseño. Eso es lo que hace el diseñador, eso es lo que nosotros entendemos. Y vuelvo a las palabras de nuestros fundadores, que decían, estamos seguros que el diseño será un diseño sistémico que irá a solucionar problemas. Fíjense ustedes, estamos en Italia en la década del 70, ¿no? El mundo donde el diseño era Ferrari, el mueble, ¿no? La moda. Es una revolución que del 70 llevamos adelante y nosotros tenemos este compromiso. Y este compromiso es parte de lo que queremos compartir con ustedes, que ya lo hicimos. Ya ha dado la posibilidad de crear este sueño. Y para nosotros, para mí, es el primer paso, primer pasito para hacer muchos otros juntos hacia, yo diría, no tanto la creación de modelos, sino la creación de competencias para crear modelos o para crear soluciones. Entonces, yo no quiero hablar mucho, quien me conoce sabe que hablo muchísimo. Quiero empezar acá, en presencia, en Buenos Aires, en un país que es parte de mi vida, viví muchos años acá. Para mí, como diseñador, como filósofo, es importante, porque hay muchos puntos de parecidos, paralelos con Italia y con Roma, a pesar que hay muchas cosas distintas, a pesar que venimos en momentos distintos. Pero hay dos cosas que siempre me han llevado la atención. El primero, Buenos Aires es una ciudad, ¿no? Le puedo citar un tema de hace mucho tiempo, de la Ataque 77, que decía, soy antihumano en esta ciudad. Y siempre me ha llamado la atención qué significa ser antihumano en esta ciudad. Significa mirar a los humanos de una manera distinta. O sea, mirar a la ciudad no tanto como una máquina que come a la persona, sino como un espacio, no digo que pueda ¿no? abrazar a todos, sino un espacio donde se puede vivir, de alguna manera con muchos problemas. Y en este momento mi ciudad, Roma y Buenos Aires, con muchos problemas distintos, viven el mismo problema de vivibilidad. El segundo tema es que hablando con ustedes, hablando con María, con Mariana, con muchos colegas acá, me di cuenta que está llegando el momento para revolucionar la mirada al diseño. O sea, es el momento para mirar al diseño como algo distinto de un diseño con apellidos. Diseño de comunicación, diseño gráfico, diseño de productos. No. Hoy tenemos la necesidad de hablar de diseño como un espacio de pensamiento. El diseño como el espacio donde se pueden encontrar idiomas distintos, recursos distintos, perfiles distintos para vivir mejor. Ese es el tema, o sea, simple. Y por eso hablando con mi rector que va a viajar y el domingo estará con nosotros, el rector me había pedido de saludarlo a todos y yo no lo hice. ¿Por qué? Porque con el rector hablamos siempre del compromiso personal y por eso va a viajar él mismo, que viene acá, porque puede ser que no quiero hacer demasiado vocacional, pero es un compromiso. O sea, estamos jugando un partido importante, hay que jugarlo bien y bueno, cuando juego, gano.
Así que hay que ganar el partido. Por muchas gracias a todos. Bueno, nuevamente bienvenidos a todos. Quiero agradecer especialmente a las autoridades de la Universidad Austral, a Estefano, que vino a Buenos Aires, a María, muy especialmente también, por haber acompañado todo este camino y poder llegar todos juntos a hoy. A Luca y a Raíza, que están conectados también, fueron parte fundamental de todo este proceso creativo. Y especialmente a los que vinieron hoy, ¿no? A los que vinieron aquí, están sentados en sus lugares, y a todos los que están conectados desde distintos lugares, de distintas ciudades, desde sus casas, algunos tal vez trabajando todavía. Es realmente un placer poder compartir este espacio con ustedes. Mi nombre es Mariana Ferreira, yo soy la coordinadora de este programa ejecutivo Diseño para el Impacto Social, que con esta Open Class estamos oficialmente lanzando. Y les quiero contar que hoy no se van a llevar respuestas, así que si alguno vino a buscar respuestas, hoy no las vamos a dar. Queremos que este espacio y que todas las conversaciones que surjan de lo que hoy compartamos nos dejen preguntas, nos hagan justamente pensar, ¿sí? Y que esa apertura, esas preguntas sean el punto de partida justamente para trabajar juntos en el curso, para los que se han anotado y para que los que no se han anotado y incluso no lo harán, que puedan llevar esas inquietudes para buscar sus propias respuestas también en su diaria, en sus profesiones y en lo que hacen y los guía día a día. En este bloque yo voy a dar apertura con una exposición corta sobre diseño y ciencias de comportamiento. En el programa luego nos va a acompañar una persona invitada especial del gobierno de la ciudad y vamos a tener un pequeño corte y luego dos oradores más, que justamente son Raíza Trinci y Luca Baldini, que están virtualmente y que desde Italia y también desde ICIA Romanstein van a hacer sus exposiciones. Quiero invitarlos a que si tienen alguna pregunta o inquietud o aporte que en algún momento de la clase quieran hacer, la anoten, porque al final vamos a tener un espacio de intercambio, ¿sí? Un espacio de conversación. Entonces, anoten por favor todo lo que tengan y podemos intentar, no sé si llegaremos a ver todo, pero la idea es que podamos hacer ese intercambio luego. Voy a dar entonces inicio a mi presentación. Dije que nos íbamos a llevar preguntas, así que voy a comenzar con una pregunta. ¿En qué creemos, sí, cuando hablamos de diseño? ¿En qué creemos cuando creamos algo? Porque si entendemos que el diseño es una manera de pensar, una manera de ser, seguramente ustedes crean algo, cambian algo, ¿no? Cuando algo no funciona, lo quieren arreglar. Cuando alguien necesita ayuda, toman una decisión. Ayudan o no ayudan al otro. Cuando un proceso funciona mal, hacen algo para modificarlo, porque les afecta a ustedes o porque afecta a otros o a un resultado que hay que conseguir y que se tiene que lograr. Y es importante en qué creemos, porque como ya se dijo antes y muy bien se explicó en este programa, y cuando pensamos en este programa ejecutivo, pensamos en el diseño con una política de diseño, ¿sí? Y en esa política de diseño también nos preguntamos, bueno, ¿cuál es? Tiene que haber una pregunta que anteceda, ¿no?, a esa decisión, a esa posición que voy a tomar como profesional, sea o no del campo del diseño, ¿sí? Porque en este programa estamos invitando, perdón, a profesionales de otras disciplinas a que sean parte, porque creemos justamente en el diseño como propiciador, ¿sí?, de la interdisciplina. El diseño tiene que trabajar, ya trabaja, pero tiene que trabajar todavía más en la interdisciplina, porque ahí está esa responsabilidad que seguramente hacía mención Stefano en cuanto a cómo diseñamos, ¿sí? ¿Por qué? Y porque ya vamos a ver, pero el diseño interviene en la toma de decisiones de las personas. Y hoy, en un contexto en donde la tecnología
parece tomar terreno en la toma de decisiones, el diseño tiene mucho para hacer. Que hablamos del sector privado, por ejemplo, pero en el sector público también, ¿sí? También creemos que el diseño descubre nuevas oportunidades. Entonces vamos a ir a abordar contenido de diseño o contenido que busca la innovación, que busca el impacto social, desde el lugar en el que tiene que ir también a descubrir dónde están las oportunidades para generar impacto, ¿sí? Y también creemos en ese diseño que imagina a las personas en interacción con otras personas, con tangibles y con intangibles. Lo que estoy diciendo es lo mismo que se dijo antes y les prometo que no lo ensayamos. Estamos pasando de ese diseño del objeto al sujeto. Del diseño de la cosa que la puedo tocar, que la puedo probar, que puedo ver cómo funciona, a ese diseño que no, va a estar mirando a la persona, ¿sí? Y a qué pasa con la persona o las personas en la interacción y en la relación que se genera con esas otras cosas. Y esas otras cosas pueden ser de nuevo tangibles o no, porque podemos hablar de una experiencia. ¿Les ha pasado seguramente a todos? Nos pasa que tenemos que resolver algo en una web, en una aplicación, ¿sí? Y nos frustramos, y nos estresamos, y nos sube el cortisol porque no encontramos la manera de resolver lo que estamos buscando hacer o que nos atiendan. Bueno, eso es diseño, ¿sí? Y es esto, pasar del objeto al sujeto. Estamos hablando del diseño centrado en las personas y entendemos a la persona como un sujeto social, ¿sí? Y les cuento que este señor, Solomon Asch, que es un psicólogo polaco estadounidense, para empezar a entrar en el campo de la psicología social y en algunos conceptos básicos de la economía del comportamiento, durante el periodo que fue de 1950 a 1956, dio curso a una serie de experimentos. En esos experimentos él quería obtener evidencia que diera cuenta de que la presión social hace un efecto en la toma de decisiones de las personas. Es decir, que podemos modificar nuestros comportamientos por la presión social, porque hay grupos con los que queremos estar en sintonía, no queremos ir en contra de la corriente. Después hicieron otros experimentos, que los hicieron otros renombrados psicólogos a lo largo de la historia, que han buscado incluso explicar las más catastróficas décadas de la historia humana. Y podrán ver que todos terminaron confirmando lo que en este caso Solomon Asch también confirmó. ¿Qué hizo Solomon Asch? Se los voy a contar brevemente. Y luego pueden ver el video que para el que esté interesado, si lo googlean lo van a encontrar y si no les podemos facilitar algún vínculo. Él lo que hizo fue contratar a un grupo de personas y les propuso ser actores en su experimento, ¿sí? Y a su vez seleccionó a otro grupo de personas con las que efectivamente iba a experimentar, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, a todos ellos los llamé para ser mis actores, yo soy el experimentador y todos ustedes son mis experimentados. A cada uno de ustedes los llamé individualmente. Un día la llamé a Anaí, le dije, Anaí, hoy necesito que vengas a hacer la prueba de visión. Una prueba de visión. Y a todos ellos los senté en una mesa. Y a Anaí la puse en la punta de la mesa. ¿Qué hizo entonces este experimentador? Mostró placas como la que ven acá, ¿sí? Una que tenía 3 líneas y otra que tenía una sola. Y cada persona, se le preguntaba a cada persona que estaba sentada en la mesa, ¿cuál era la línea? ¿La A, la B o la C? Entonces todos iban contestando, ¿sí? Ah, no está. Está compartido, sí, sí. Sí, está compartido. ¿Sí? Ah, mira, acá estoy viendo, ¿eh? Está compartido. Sí. Ah, porque por ahí está configurado. ¿Se ve mal el PowerPoint? No, se ve perfecto, ¿eh? Ah, Tienen que, los que están en el Meet tienen que anclar nomás el PowerPoint. ok. No, Gracias. pensé que No, gracias. había leído que Bueno, entonces, les decía, cada persona iba contestando, ¿no? Entonces, por ejemplo, Sebastián decía que es la... ¿Cuál es? ¿Cuál creen que es? Bueno, posiblemente yo voy a acá al costado, la C. Bueno, fueron contestando bien, ¿sí? Entonces el experimentado, Anaí,
contestaba, era una obviedad lo que se preguntaba, ¿no? Era fácil ver cuál era la raya más larga, más corta, la del medio. Ahora, a medida que fueron avanzando las sesiones, el experimento consistía en ver si la persona experimentada contestaba mal, si el resto lo hacía mal. Aún cuando era evidente que la raya más corta no era la más larga, ¿no es cierto? Y así se comprobó que las personas, en general, tienden a tomar decisiones afectadas por la presión social, ¿sí? Al menos en un 72% de los casos de la muestra de personas que fueron parte de este experimento, las respuestas pretendían conformar a la respuesta del grupo, ¿sí? Entonces, cuando Sebastián decía que la raya de la izquierda era la raya A, que claramente no lo es, o por lo menos los que vemos bien, los que no necesitamos una prueba de visión sabemos que no lo es, lo que sucedía era que finalmente las personas, cuando todas decían algo que estaba mal, a pesar de ello, contestaban que esa era la respuesta correcta, ¿sí? Este es un ejemplo que creo que es muy bueno para, de nuevo, introducir el tema, introducir esto que llamamos en este caso sesgo cognitivo de conformismo, ¿sí? O sesgo de conformidad. Hay muchos otros muy parecidos, ¿sí? Muy semejantes. Por ejemplo, el sesgo de confirmación, que tiene más que ver con uno. Todos los seres humanos trabajamos todos los días queriendo mitigar nuestros sesgos cognitivos, ¿sí? Cuando tomamos decisiones, porque somos simplemente humanos y no somos personas perfectamente racionales que toman decisiones siempre bien informados, de manera precisa y de manera correcta. Cuando en este curso introduzcamos los conocimientos y los instrumentos que puede aportar la economía del comportamiento en el desarrollo de nuevas soluciones, sean productos, sean experiencias, sea para el espacio público, sea para el sector privado, vamos a empezar a trabajar entendiendo estos grandes conceptos y también haciéndonos preguntas, ¿sí? ¿Somos seres racionales? ¿Somos emocionales? Tenemos dos sistemas cognitivos, el automático y el reflexivo. Seguramente no lo pensaron, pero cuando aprendemos a hacer algo, ponemos mucha energía. Tenemos que estar muy concentrados. Cada movimiento que hacemos lo estamos pensando, lo estamos como planificando en el momento. Imagínense aprender a andar en bicicleta o aprender a manejar un vehículo, ¿sí? Estamos pensando en si pasamos el cambio, si no lo pasamos, si doblamos para allá, lo hacemos así, lo hacemos de otra manera. Bien, pero cuando lo aprendemos y lo aprendemos, ya luego lo hacemos en automático, ¿verdad? Bueno, nuestra mente busca atajos mentales, busca el camino más corto, busca siempre evitar, ¿no?, ese gasto innecesario de energía que implica pensar lento. Es como ir a pensar rápido, pensar despacio. ¿Cuántas veces por estar en ese automático tomamos decisiones que después nos preguntamos si no hubiera sido mejor tomar la otra decisión? Pero bueno, nos conformamos con que todo va a estar bien también, ¿no es cierto? Bien, esto es parte de lo que vamos a estar aprendiendo y debatiendo también, discutiendo también en este curso, ¿sí? ¿Y qué pasa y qué podemos hacer si entra el diseño en escena a modificar algo en esa arquitectura de decisiones? ¿Qué pasa si cambio de lugar el alimento saludable en la góndola del supermercado? ¿Qué pasa si cambio de lugar el botón de aceptar o el botón de consultar o de quiero saber más en mi aplicación móvil? ¿Qué pasa si le cambio el color, si le pongo un contraste mayor o menor? ¿Puedo hacer posible que con ese contraste una persona con discapacidad visual tenga la misma experiencia que tenía antes? Son pequeñas y grandes decisiones, ¿sí? En las que, decisiones de diseño, decisiones, ¿no?, desde lo profesional, que desde la economía del comportamiento podemos abordar. Así que, como valor diferencial, este curso, justamente, esto es lo que propone, ¿sí? Propone trabajar en problemas que sean relevantes, en esa política de diseño que es responsable, que piensa en el otro y que realmente quiere hacer las cosas bien, ¿sí? En donde se cree y se asume que la conducta cuenta, que queremos hacer lo que para la mayoría
va a ser finalmente lo correcto. Y desde ese lugar construir soluciones, desarrollar soluciones, mejorar las que existen, pero siempre entendiendo a la persona y entendiendo cómo finalmente afectaremos los circuitos de toma de decisión cuando intervenimos y tocamos la arquitectura de decisión implicada en el contexto en el que vamos a estar interviniendo. Porque creemos en esto, en el diseño como un formador y como un transformador de cultura. Antes dijimos diseño como, bueno, esto, hablamos del diseño centrado en las personas, también dijimos que entendíamos a las personas como sujetos sociales. Ahora les voy a contar brevemente, y para no extenderlo mucho más, algunos ejemplos. Y volviendo a este slide que habrán dicho que ya lo mostró, ¿no? Les cuento que hace 3 años los humanos nos vimos puestos a prueba y tuvimos que ir en contra de la propia naturaleza animal y humana, que implica siempre buscar al mundo, ¿no? Esto que dije antes, así como dije, el sesgo de la creatividad. Tuvimos que alejarnos de personas, o de las personas que queríamos, porque pasamos por la pandemia, ¿sí? Que es algo que no sé si a ustedes les pasa. Yo siento que pasó hace 10 años, o hace 20, o que no pasó, porque mi memoria selectiva lo ha bloqueado, pero ha sucedido, ¿sí? ¿Y cómo cambiamos hábitos en la pandemia? ¿Qué hicimos en la pandemia para lograr que las personas, las administraciones públicas, por ejemplo, qué hicieron para lograr que las personas fueran más preventivas, independientemente de la distancia o de la cuarentena, ¿sí? Estoy hablando concretamente de eso de ya no tocar al otro, ya no abrazarlo, ¿sí? O quizás ya no verlo, sino tomar distancia. Bueno, hubo que cambiar hábitos, hubo que cambiar comportamientos de una manera muy rápida, muy vertiginosa y muy compleja, ¿sí? Acá les muestro algunos ejemplos de algunas intervenciones, o nudge, ¿sí? Muchos sabrán, algunos no sé si no saben lo que es nudge, un pequeño empujoncito, ¿sí? Esto lo vamos a aprender en el curso, o un pequeño cambio, una pequeña modificación en esa arquitectura de decisiones, ¿sí? Si yo pienso en el transporte público, la arquitectura de decisiones está puesta en este caso y en este ejemplo en la infraestructura de transporte y de la vialidad, ¿sí? ¿Qué pasa con esa infraestructura? Bueno, las personas iban a seguir yendo a trabajar, los trabajadores esenciales iban a tener que seguir yendo al hospital, había mucha gente que todavía estaba en la calle y necesitaba movilizarse, y nosotros necesitábamos que pudiera empezar a aparecer ese cambio de hábito en términos preventivos para fomentar ese distanciamiento, ¿sí? Tenemos que educar a la gente de alguna manera también, porque no era un distanciamiento simplemente, bueno, me pongo un poquito así y hago... No, había que darles mucha información, había que acompañarlos, había que entender la emoción, ¿no? Entender la parte del humano que estaba implicada en esto. Así que esto es un ejemplo de un nudge, ¿sí? Este es un ejemplo de una intervención en el contexto de las personas usuarias, en este caso, en donde se empiezan a, digamos, promover cambios de comportamiento. Y no fue algo puntual, específico, en donde vino un diseñador y dijo, hagamos unos piecitos y pongamos una línea y un mensaje emotivo que diga que mantener distancia es cuidarnos. No, fue un trabajo enorme, fue un trabajo interdisciplinar, ¿sí? En donde las áreas de comunicación, las áreas de gestión, las áreas de salud, solo por nombrar algunas, tuvieron una parte activa muy grande. También se pensó en cómo se iba a escalar esto, ¿sí? Es decir, estaba también la mirada puesta a futuro. Y de hecho, muchos de estos diseños después escalaron a distintos lugares de la Argentina, distintas ciudades, porque había manuales, había instructivos de uso y de aplicación, ¿sí? Y esto hizo posible que finalmente habláramos el mismo idioma, porque lo que entendíamos era que había que hablar el mismo idioma, porque todos íbamos a tener que responder de la misma forma a un problema tan y tan complejo. Acá les muestro un ejemplo de lo que se llama nudge de default, o de opción predeterminada. Y es un ejemplo relacionado con la donación de órganos.
Hace no tanto, Johnson y Goldstein trabajaron en una investigación que buscaba demostrar que si las personas, al completar el formulario de donación de órganos, tenían la opción predeterminada de ser donantes, iba a incrementarse el índice de donantes en ese país, ¿sí? Y la realidad es que es un caso espectacular, es un caso como ejemplo que muestra con una claridad lo que es un match, ¿sí? Impresionante. ¿Por qué? Porque es simple, porque es de bajo costo, porque se implementa muy fácil. Eso es un match, es una intervención en esa arquitectura de decisiones que favorece que la sociedad, en este caso, pierda menos vidas. Y se hizo el estudio, bueno, para todos los países de la Unión Europea, no, para algunos de la Unión Europea, y en concreto el experimento en Estados Unidos. Pero piensen, seguramente ustedes piensan ahora en el default, no sé, se imaginan en una web, ¿no? Cuando, además uno presume que el default es lo que hacen todos, ¿o no? ¿Verdad? Así que estoy volviendo a esa persona como sujeto social también. Y acá también les traigo un caso de diseño vial y comportamiento peatonal. Bueno, este y el tema de la pandemia son temas que me tocó trabajar en primera persona. En este caso, es que este tema también es parte de mi tesis de maestría. Durante 2018 lideré una serie de estudios observacionales en áreas de mucha demanda de peatones, es decir, de muchas personas que se mueven de a pie y usan el transporte público en la ciudad de Buenos Aires, en lo que se llaman centros de transbordo. Para esto, antes de que ocurra, hubo que diseñar un método, ¿sí? Pero no voy a entrar también en ese detalle, pero también hubo que diseñar un método. Una vez que se hicieron estos estudios observacionales, lo que buscábamos era tener algún indicador del comportamiento de esos peatones, ¿sí? Cómo se comportaban cuando cruzaban una senda peatonal, ¿okay? Hay sendas cortas en la ciudad, sendas que por ahí yo hago así, y acá tengo un apoyo intermedio, ¿no? Una atleta, algo construido de cemento, y luego tengo que cruzar de nuevo otro pedacito, vengo hasta acá, bien. Y hay otras avenidas, como no sé, piensan en la Avenida del Libertador, cruzar la Avenida del Libertador, hay que caminar como, no sé, 20, 30, 40 metros, ¿verdad? O sea, hay sitios en donde este cruce es largo. Seguramente la percepción de inseguridad cuando estamos por cruzar la Avenida del Libertador es mayor que cuando tenemos, ¿no?, este apoyo intermedio acá y la senda es tan cortita. Esa fue la hipótesis para este estudio observacional, ¿sí? Cada uno de estos sitios de la Ciudad de Buenos Aires tiene un diseño bien diferente. La senda está hecha de distinta manera, ¿sí? Tiene o no tiene los apoyos, bueno, no voy muy al detalle, pero son diseños distintos. Y se comprueba que hay una correlación positiva entre, el tipo de diseño del cruce peatonal y el comportamiento de los peatones, es decir, cuánto respetan o no la señal luminosa del semáforo, ¿ok? Entonces, nuevamente, el diseño realmente puede cambiar las cosas y en conjunto con la economía del comportamiento, además trabajando interdisciplinarmente, lo potente que puede ser para mejorar la vida de las personas es realmente difícil de imaginar. Así que esta es la pregunta del final, ¿no? ¿Es posible realmente? Si no incorporamos la economía del comportamiento, las ciencias del comportamiento, ese profundo entendimiento de las personas, ¿es posible hoy hacer diseño o pensar en cambiar las cosas? Bueno, yo los invito a que diseñemos con impacto y que nuestra meta sea esa, ¿sí? Construir un futuro mejor. Muchas gracias. Con cuaderno, por supuesto, lo que necesites. Bueno, muy bien. El marcador. A ver. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, gracias Mariana por la invitación y a todas las autoridades de la Facultad Austral. Yo soy Anaí, del Gobierno de la Ciudad, y vengo a contarles un cambio cultural, le decimos nosotros, un cambio de comportamiento que llevamos adelante desde el área. Yo trabajo en el área de economía circular,
del gobierno de la ciudad de la Subsecretaría de Ambiente. Venimos trabajando muchísimo tiempo desde la Subsecretaría de Higiene Urbana también, estos temas, porque justamente, no estaba mi carátula, acá, sí, justamente yo estoy en el área de economía circular y a los que saben, por las dudas lo comento, la economía circular tiene muchas estrategias. Lo que plantean grandes líneas de economía circular es pasar de una economía lineal que consume, produce y desecha a una economía circular que consume, produce con mayor responsabilidad y generan esos recursos, buscan esos recursos cierta circularidad. No llamamos tanto residuos, sino ya recursos para que vuelvan al circuito de la actividad económica, ¿no? Entonces, el desafío es cambiar un poco, en términos generales, la matriz productiva de la ciudad, pero el trasfondo, ¿no?, es también el cambio de hábito en los ciudadanos, ¿no?, en los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. La última estrategia de la economía circular es el reciclaje. Antes de reciclar, hago toda esta introducción para comentarles el tema que les traigo, que la última R en la economía circular es el reciclaje, pero antes tenemos varias: reparación, rechazar, reducir, etc. Pero justamente, como el desafío era cambiar el hábito en la ciudad de Buenos Aires, en los vecinos, que ahora les voy a contar cuál era el proyecto, el reciclaje es una puerta de entrada para hablar con el vecino. O sea, reciclar es mucho más fácil, es la opción primera, aunque sea una de las últimas dentro de la estrategia. Es sumamente importante, es una puerta de entrada. La ciudad de Buenos Aires tiene compromisos internacionales, ¿sí? Tiene compromisos de la Agenda Carbono Neutral a 2050, tiene desafíos con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y justamente, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, está la Ley 1854, que es la Ley Basura Cero. Esa Ley Basura Cero justamente lo que propone, voy a mencionar solamente 3 ejes principales, es lo que trajo, es una ley que se sancionó en el 2005, es una ley que propone, en el 2001, la crisis del 2001, aparece el actor del cartonero. La ley 1824 propone que ese cartonero sea reconocido como recuperador urbano. Seguramente muchos hoy los ven en la ciudad de Buenos Aires. Ese recuperador urbano significa que está dentro del sistema de higiene, la ciudad lo reconoce de manera formal y trabaja dentro de los que son las cooperativas. Las cooperativas de la ciudad de Buenos Aires está compuesta por estos recuperadores urbanos que recuperan el material de residuos sólidos, la fracción seca. De lo que se genera hoy en la ciudad de Buenos Aires, de lo que se genera en tanto residuos, el comportamiento del residuo, hoy es el 42%, son residuos áridos, en primer lugar. Para los que no saben, la ciudad de Buenos Aires tiene un sistema un circuito súper articulado con los áridos de la ciudad de Buenos Aires. Se recupera, es la primera fracción que se recupera. Hay un centro de reciclaje en la ciudad, los invito a que lo visiten. Todo lo que es áridos es una de las pocas ciudades que lo hace. El 42% es de residuos áridos, después en segundo lugar está el reciclable y en tercer lugar está orgánicos. Esto es todo el comportamiento de las actividades de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, empresas, la misma ciudad, lo que genera, ¿no?, jardinería y poda, es lo que genera la misma ciudad de Buenos Aires, y todo lo que es la actividad y los vecinos de la ciudad, ¿no?, los hogares. Si hacemos doble clic, por ejemplo, el contenedor negro, que son el residuo negro, lo que se genera en los hogares, el primer lugar son los orgánicos, ¿no? Cuento toda esta introducción porque el trabajo que hoy, el proyecto que nosotros llevamos adelante desde la gerencia responde un poco a la infraestructura que la ciudad de Buenos Aires ya tiene. La ciudad de Buenos Aires en el 2020, producto de la pandemia, empezó a tener números muy bajos en cuanto a la separación en origen. Cuando digo en origen, no en nuestras casas. Mucha gente que antes separaba sus residuos dejó de hacerlo completamente y empezó a juntar la basura y destinarlo en el contenedor negro. ¿Por qué? Por falta de información, porque pensaba que nadie pasaba a buscar esos residuos, etc. Entonces, hay una infraestructura tal que tiene que responder a una demanda que nos pide la ley 1854. La ley Basura Cero nos dice, ustedes tienen que dejar de enterrar al 2030, que nos falta mucho, el 80% de los residuos de la ciudad de Buenos Aires. A 2025 el 65%. Así que estamos como con los números un poco en alerta. Entonces hay una infraestructura, además hay una infraestructura muy interesante en la ciudad de Buenos Aires. Esta slide es la de acá. Sí, hay 12 cooperativas de separación, hay 12 cooperativas de trabajo que se dedican exclusivamente a la separación de los residuos. Hay más de 6.000 recuperadores urbanos y hay 16 centros verdes que la ciudad de Buenos Aires pone a disposición.
En las cooperativas se recibe todo el material y en los centros verdes es el lugar donde se acopia, se acondiciona el material para después ser comercializado con un valor alto, se valoriza el material para después comercializarlo. Esto que ven acá es producto de esa ley 1854 que yo les estaba comentando. Entonces, cuando se genera, y ahora les voy a contar la conversación que teníamos con los vecinos, cuando uno se enfrenta a un vecino, la idea es separar, porque es cuidar el medio ambiente, pero también genera trabajo, ¿no? Entonces, hay una cosa de interpelar al vecino por medio ambiente, pero también hay una fuente de trabajo detrás de la separación de nuestros residuos. Bueno, este es el centro de reciclaje de la ciudad. Acá se separa el árido, se separa el PET, se separa el vidrio, el metal y el orgánico, y todo lo que es la poda. La ciudad genera 7.500 toneladas diarias de residuos, se trata 74 y recuperamos el 63%. Y toda esta introducción justamente era para contarles que en el 2021 la Ciudad de Buenos Aires dice, bueno, los números están en rojo, hay que salir a volver a concientizar a los vecinos, a volver a trabajar con el vecino, a cambiar el hábito, ¿no? La transformación cultural. Particularmente la dirección que lidera Analia Flores, mi directora, tiene como dos grandes líneas. Una es aquella transformación cultural o aquel cambio de hábito que le habla al vecino y aquel cambio de hábito que le habla a la empresa. O sea, separamos los dos equipos. Yo tuve la suerte de pasar por las dos áreas. Pasé primero por las de los vecinos y ahora estoy trabajando más para el lado con las empresas. Pero yo lideré el proyecto de Ecotacho, el que quizás a muchos les ha llegado a sus casas, no lo sé. Ahora les voy a contar como el trasfondo de ese proyecto. Entonces, acá la idea es decir, la ciudad de Buenos Aires esto tenía los números en rojo y decir, bueno, ¿cómo hacemos para cambiar el hábito en el vecino? Entonces surge la idea a partir de ese diagnóstico, ¿no? No es que surge el proyecto de Ecotacho porque sí, surge realmente por la preocupación de los números en que las personas no estaban separando y también porque había otras políticas acompañando el proyecto, o este proyecto acompañando políticas mucho más grandes, que era la de contenerizar la ciudad, poner contenedores verdes en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, si hay una decisión de poner contenedores verdes y la gente no está separando, bueno, hay que acompañar ese proceso, ¿no? Ir a tocar el timbre a los vecinos, y ahora les voy a contar en más detalle, a proponerles esta separación. ¿Qué sucedía también en las encuestas o en ese diagnóstico y por qué se hizo Ecotacho? Buscamos cambiar el comportamiento del vecino principalmente, también lograr una mejor calidad de la separación de los residuos, porque si se separa mal es lo mismo que nada, o realmente el valor es mucho menos para las cooperativas, después a la hora de comercializar ese material, y por supuesto consolidar la confianza en el sistema de higiene. Todos los vecinos dicen que va todo al mismo lugar, y no es así. Entonces era realmente construir una encuesta, un diseño que sea breve, pero conciso, ¿no? a las personas. Este proyecto realmente fue súper interdisciplinario. Yo les escuchaba recién, y bueno, había gente de comunicación, había gente de políticas públicas, en el equipo, ¿no? Donde nosotros hicimos esto. Bueno, por supuesto, técnicos ambientales, porque todo lo que es el material tiene un tecnicismo muy alto y sí o sí teníamos que capacitar a los concientizadores en eso, porque era muy importante. Acá me quiero detener un poquito. Cuando nosotros diseñamos el proyecto de Ecotacho, el objetivo era que alcanzara 1 millón de hogares, porque por supuesto, vos con alcanzar 1 millón de hogares había un impacto mucho mayor, porque en los hogares no hay una persona, son familias, ¿sí? Diariamente teníamos 3.000 conversaciones diarias y la ciudad de Buenos Aires tiene 12.000 manzanas, pero sin los parques, obviamente, porque y sin las plazas tenían 11.200, si me equivoco, 11.500 aproximadamente de manzanas. Es súper interesante porque cuando planificamos esto, las comunas y los barrios no todos se comportan de la misma manera, ¿no? Microcentro se comportaba de una manera, la comuna 14 que tiene Belgrano se comporta de otro, y eso realmente en el diseño del trabajo lo teníamos que súper considerar, pero así todo considerando que eran completamente distintas las vidas de esos barrios, tomar decisiones también era necesario
Por ejemplo, era, bueno, se sale el equipo completo todos los días a la misma hora, por más que los comportamientos sean distintos, bueno, la decisión había que tomarla. Y después, ahora les voy a contar, a mitad del proyecto, nos dimos cuenta de que obviamente muchas personas ya estaban saliendo a trabajar. Entonces, por lo tanto, hubo un cambio de diseño. Todo el equipo que estaba contratado a la mañana tenía que correr un poco su horario hacia más a la tarde para encontrar a ese sujeto que a la mañana ya no estaba, porque teníamos que entregar el team puerta a puerta el ecotacho. El diseño del ecotacho también fue sumamente interesante. Esto quería mencionarlo. Nosotros, cuando se realizó la encuesta y le preguntamos al vecino por qué nos separaba, el vecino decía que no tenía dónde alojar el recipiente, o sea, dónde dejar sus residuos. Entonces se decide salir con una gran campaña con el ecotacho. El ecotacho tiene la posibilidad de ser con material reciclable. Ese fue como uno de los requisitos en los pliegos. Era sumamente importante que tenga un porcentaje de material reciclado y que, bueno, por supuesto, responda a las demandas y a todo lo que es el diseño del reciclaje, ¿no? De todas formas, después todos pueden hacer observaciones, claro está. Una de las observaciones que nos han hecho es que era muy grande. Entonces, realmente, o sea, uno piensa en ese momento, no se da cuenta, pero bueno, debo mencionar que muchos decían, eso es grande, porque hacíamos después encuestas, ¿no? Después volvíamos a rechequear a ver si la gente lo recibía, qué impacto estaba teniendo. Y uno de los comentarios era que es incómodo para llevar una campana, ¿no? Porque una señora mayor, o sea, poner el pie, hacer todo ese... Entonces, eran cuestiones que no se podrían modificar sobre la marcha porque esto ya estaba por licitación. Bueno, hay un montón de procesos más burocráticos, no se podía modificar, pero es algo que quizás nosotros no se nos pasó. El diseño y la planificación de la operación también es sumamente importante, fue muy importante. Había 150 personas todos los días en la calle. Esas 150 personas estaban agrupadas por comuna. Piensen que todos los días en la calle están, donde se corren muchísimos riesgos, donde había que dar aparatos tecnológicos para que esas personas lo tengan. Había líderes por cada uno de los equipos que tenían que responder por esas personas y también tenían que ser capacitados. Hubo una instancia muy importante. No todas las personas que eran concientizadores eran del ambiente, del palo del ambiente, no lo eran. Entonces teníamos que tener una capacitación muy ardua y además renovar esas capacitaciones permanentemente. Son todos ítems que hay que considerar y en toda una planificación hay que, por supuesto, considerarlos. Son proyectos que tienen muchísimo presupuesto también. Entonces uno no puede, además de rendir todo, tiene que planificar todo, ¿no? Y diseñar principalmente. Las encuestas que nosotros le hacíamos al ciudadano era más bien una campaña de concientización. Le preguntábamos por qué no se paraba, si lo estaba haciendo, si no lo estaba haciendo, por qué no lo hacía. Ahí saltaba mucho el índice de la desconfianza del sistema de higiene urbana. También le decíamos cómo tenía que separar, cuáles eran los elementos que tenía que separar y principalmente a dónde lo tenía que llevar, ¿no? Porque generalmente la gente quizás hace todo bien en sus casas y cuando lo va a dejar, lo dejaba en el negro, ¿no? Entonces, ¿dónde principalmente había que dejarlo? También cuando se pensó en el diseño de la operación diaria y en el diseño de cómo comunicar esto, teníamos dos objetivos: era el vecino en sus casas o el vecino en la vía pública. Eso era principalmente. Realmente el vecino, creíamos que iba a ser mucho más difícil. El vecino bajaba, ¿sí? Realmente tocábamos el timbre, bajábamos y daba todos sus datos, era el nombre, apellido, altura, dirección. Eso se hacía de manera previa y después anotábamos el departamento. Esto después iba volcado todo un sistema. Entonces nosotros teníamos, no traje la imagen, pido disculpas, pero teníamos todo monitoreado. Por dónde habíamos pasado, ¿no? Era nuestro amarillo, quién había recibido era nuestro verde, quién lo había rechazado era nuestro negro. Entonces todo eso íbamos monitoreando, porque cuando teníamos que hacer el barrido por segunda vez en la ciudad de Buenos Aires, teníamos que optimizar no solo el tiempo, sino que no podíamos volver a tocar al vecino que ya había recibido el ecotacho, ¿no? O sea, era como insólito, ya me tocará el timbre, ¿no? Entonces teníamos monitoreado todo el tiempo quiénes iban, quién nos recibían y quiénes no.
Barrios complicados fueron, por ejemplo, Puerto Madero, que la seguridad es tan alta que era imposible el alcance ahí, y también por otro lado la zona de microcentro. El microcentro era muy compleja. Por eso los espacios públicos en común quizás eran una alternativa para encontrar al vecino, salir a pasear, etc. Bueno, estas son solamente imágenes ilustrativas, era una operación diaria, fue muy ardua. También tuvimos que diseñar un tablero, ¿no? Porque la gestión, son presupuestos muy altos, entonces por ende la gestión, los rangos más altos exceden a estos tableros, entonces van observando, ¿no? Van monitoreando tu propia gestión. Todo esto también se piensa, ¿no? ¿Qué queremos mostrar? ¿Cómo lo queremos mostrar en un tablero? Todo esto, si bien se puede, estos tableros son mucho más fáciles para ir modificando, ¿no? Es que no puse, me parece que sería interesante agregar la tarea que están haciendo las promotoras, bueno, todo eso podríamos ir modificándolo, pero estos tableros lo que nos mostraban eran las entregas por los barrios, por las comunas, entonces realmente la gestión directamente iba a ese tablero y si había dudas, viene la consulta, obviamente. Alcanzamos el 1.000.000 de cotachos, superamos el 1.000.000 de cotachos. Lo interesante de este proceso, ¿no? Es que los índices realmente subieron después de la separación. No se debe solo y únicamente al proyecto de cotacho, había otros proyectos, por supuesto, que acompañan a la separación de los residuos en la ciudad de Buenos Aires, pero arrancamos en un 33 y cuando terminamos toda la gestión del año pasado, alcanzamos casi un 54. Entonces, por dos encuestas diferentes, una era Aresco, la otra era de producción propia. Y bueno, los números acompañaron el proceso en el cambio de hábito, la contenerización también, la acompañan con otras medidas, ¿no? Los puntos verdes que seguramente los ven en la calle, etc. Este es uno de los proyectos de cambio de hábitos. Otro es el de las bolsas. Quizás hay, en la política pública hay miles, ¿no? de proyectos. Este fue otro, el de las bolsas. En el 2016 se toma la decisión desde APRA salir con una resolución para suspender las bolsas de los supermercados. La gente, realmente, estamos todos acostumbrados a ir con bolsas, no ir sin bolsas, y irnos con 400 bolsas en cada mano de plástico. En el 2017, en enero de 2017, se sale la normativa vigente, o sea, se homologa la ley, y se prohíbe en los supermercados, en los grandes supermercados y en los supermercados chinos, suspender las bolsas de plástico, y ahí también tuvo un cambio de comportamiento en los ciudadanos que fue como más, podría decir más impuesta, ¿no? En los sujetos. No se daba bolsa, entonces si vos te olvidabas la bolsa estabas en serios problemas, y el hábito fue modificándose. Hoy hay otras maneras de trasladar. Esto es sumamente importante. 500 millones de bolsas se generan anualmente, y tomar la decisión de suspender las bolsas realmente fue una gran decisión. Después nos tocan otro desafío con el plástico de un solo uso, pero bueno, no está acá. Brevemente, no me quiero extender tanto, les decía que el cambio de comportamiento estaba mirado a los vecinos. Hay una parte de los vecinos y otra parte es a la ciudad, al sector privado, si nos dividimos. Hay una red de economía circular en la ciudad de Buenos Aires. En esa red se adhieren muchísimas empresas, emprendedores. El universo es bastante grande, son todas las organizaciones de la sociedad civil. Esta red de economía circular en el que adhieren a muchísimas personas, después a muchísimas empresas, después nos encontramos en diferentes espacios que la ciudad propone para justamente cambiar muchísimos hábitos. En este caso son la matriz productiva más de las empresas. Bueno, se da un sello verde a la distinción también para el cambio de ciertos hábitos. Y el de la bolsa me quedó perfecto. Y era o sea, simplemente mencionar el de la red de economía circular. Me parecía sumamente interesante que conozcan que no solamente la Ciudad de Buenos Aires se ocupa en el cambio de hábito en términos ambientales. Yo hoy estoy hablando en términos ambientales, solamente con el vecino, que es sumamente importante, sino también de cara a las empresas, que también tienen un desafío enorme a la hora de conversar, cuando conversamos con ellos, a cambiar hábitos hacia adentro de las instituciones también. Así que bueno, esto es como uno de los
ejemplos que hoy les traje desde la ciudad de Buenos Aires. Gracias.